1 hasta n y consideramos todos los subconjuntos que no sean vacíos, invertimos el número y lo multiplicamos. Entonces, si tenemos 1, 2, por ejemplo, le asociamos un medio. O 1, 3, 7, le estamos asociando 1 sobre 27. Perdón, 1 sobre 21. Y nos dice, considere estos inversos y sumémoslos. Y la pregunta es, lo que nos piden es encontrar el valor de esta suma. ¿Ok? Entonces, es un ejercicio que uno puede decir, bueno, usemos inducción, porque al hablar de subconjuntos, tenemos 2 a la n subconjuntos. Y la mitad de ellos tienen al n. Y la mitad de ellos contienen a n, ¿ok? Entonces, podemos usar una inducción para decir, bueno, estos son los productos que tienen al n y estos son los productos que no tienen al n, factorizar al n de los que lo tienen y por inducción teníamos el resultado. Pero lo que quiero que hagamos aquí es resolverlo de una forma diferente. Y es escribir esto como la suma de los 2 al n números. Podemos escribir esta productoria. Productoria desde k igual 1 hasta n de 1 más 1 entre k. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usé esta productoria? Básicamente, lo que estamos haciendo en cada producto es haciendo una elección, ¿verdad? La distributiva dice, en cada factor nos quedamos con el 1 o con el 1 entre k. Entonces, la distributiva que nos dan, básicamente lo que dice es, bueno, ¿cómo funciona la distributiva? Nosotros tenemos que escoger el 1, de aquí escogemos uno de ellos, de aquí escogemos alguno de ellos y aquí otro de ellos, y eso es sucesivamente. Y al final lo que nos obtenemos es un producto. ¿Ok? Y después por distributiva vamos a tener la suma de todos estos productos. Y lo que vamos a tener aquí a la derecha es 2 a la n productos. Y básicamente lo que estamos haciendo es multiplicando los inversos de esos productos. O sea, lo que tenemos es que estos productos involucran los inversos de los naturales, pero también el número 1, que básicamente va a decir no tomen el elemento i. O sea, cuando escogemos el producto 1 entre k, va a ser 1 entre k, va a decir escogimos el k para nuestro conjunto, mientras que el 1 va a decir no escogimos el k. ¿Sí? Entonces no cambia el producto. Entonces aquí lo que nos va a quedar, dependiendo si tomamos el elemento a la izquierda o el de la derecha, vamos a tener todas las combinaciones posibles, vamos a tener lo que son los conjuntos y nos va a quedar la productoria de los inversos. ¿Okay? Entonces este producto es el número que buscamos. Y bueno, vean que otra forma de escribir el producto es como denominador común k. Tenemos un k más 1. Y esto es claramente una productoria telescópica. Esta es la productoria de 2 sobre 1 por 3 sobre 2 por 4 sobre 3 hasta n más 1 sobre n. Es una productoria telescópica. Nos va a quedar n más 1. ¿Okay? Que es el mismo resultado que se podría verificar por inducción. ¿Okay? Por inducción, lo que se tendría es que podemos dividir f, el conjunto de partes de n, los números desde 1 hasta n, lo podemos dividir en f1 unión f2, donde básicamente f1 serían los conjuntos que no contienen a n y f2 sería su complemento.
¿Ok? Entonces el conjunto de la izquierda es básicamente partes de 1 hasta n. Hola Sergio, Hola Oscar, buenos días. buenos días. Estábamos en el primer ejercicio, que es más que todo una introducción para lo que sería las funciones generatrices. Entonces, lo que dice es que tenemos los conjuntos, el conjunto desde 1 hasta n, y consideramos para cada subconjunto el producto de los inversos de sus elementos. Entonces, queremos sumarlos. Entonces, aquí voy a hacer una prueba por inducción y ahorita regreso a la primera prueba. Entonces, que lo que hacemos es particionar F como F1, F2, donde vimos los conjuntos en las categorías si tienen a n o si no tienen a n. Entonces, F1 es básicamente los elementos, los conjuntos que tienen a n, y F2 los conjuntos que no tienen a n. Nosotros podemos identificar los conjuntos en A sub 2, en F2, como un A unión n, tal que A pertenece a F2, ¿verdad? Entonces, como son los conjuntos que tienen a n, si uno los remueve, lo que va a tener es un conjunto que no contiene n. Entonces, quiere decir que si dividimos la suma, básicamente lo que dice, para cada subconjunto no vacío, a diferente vacío, ¿ok? Esto en F, lo podemos dividir en la suma de los subconjuntos de F1 que no son vacíos, de 1 entre A, 1 entre, perdón, la productoria de 1 entre A, donde A está en A. Y, y vamos a hacer lo mismo, pero con F2. Ok, solo que F2, ningún conjunto es vacío, porque tienen al n. Entonces podemos remover esta condición. ¿Ok? Y entonces aquí, básicamente lo que tenemos, llamémoslo a sub n menos 1. Perdón, aquí este era que no contiene llega hasta n menos 1, partes de menos 1. Si este número lo llamamos a sub n menos 1, porque son todos los productos que no tienen al n, este de aquí, después de sacar un factor común, obtendríamos n veces a sub n menos 1. ¿Cómo? Ahí me perdí en lo del factor común. Esa suma de n por a sub n menos uno sería el a n, ¿verdad? Sí, Y después a toda esa factoria le saca dale, sí, sí, ya la vi. sí, pero el n es el denominador, perdón. Sí, todos tienen n en el denominador. Ajá, claro. ¿Ok? Pero hay un conjunto adicional porque está esta condición que removimos, que a la izquierda dijimos, A no es vacío. A la derecha permitimos que A sea vacío, porque siempre tiene el n, entonces saldría también un 1 entre n adicional, cuando tenemos básicamente el conjunto que solo tiene n. ¿Ok? Entonces lo que uno puede ver por inducción, tenemos que A sub 1, cada subconjunto no vacío,
A sub 1 es 1. A ver. A sub 2 es... Tenemos el conjunto con solo 1, el conjunto con solo 2 y el conjunto con 1 y 2. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es 1 más un medio más un medio. Este es igual a 2. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que a sub n es igual a n. Entonces aquí la fórmula que tenemos es a sub n es igual a sub n menos 1 más a sub n menos 1 entre n más 1 entre n. Y esto sería a sub n menos 1 es n menos 1 más n menos 1 entre n más 1 entre n. Entonces aquí se va a cancelar este 1 entre n con este menos 1 entre n. Y nos quedaría n sobre n, que es 1. O sea que la respuesta final es n. ¿Ok? Eso sería por inducción. Oscar, ¿sabes? No me queda muy claro cuando le sacas el factor común y le sumas el más uno sobre n. Ok, aquí em, ¿Por qué no consideras el subconjunto? Sí, o sea, te están diciendo que los subconjuntos no van a ser no vacíos en el enunciado. que los conjuntos son no vacíos. Todos los subconjuntos son no vacíos. Sí, Y tú estás considerando un subconjunto en esa suma que sí podría ser vacío. ok. En el de la derecha no pueden ser... el de la derecha está la restricción de que n pertenece a A. ¿Ok? Entonces los conjuntos nunca van a ser vacíos. Un conjunto de estos no puede ser vacío, porque siempre contienen a n. Ah, ya lo vi. Y el a sub n menos uno sería tipo un artificio como el de abajo n menos uno sobre n y por eso le estás sumando, le estás como restando y sumando. Eh, Eh, bueno, este de aquí viene, lo que pasa es que tenemos eh, por cada conjunto de F2 tenemos un conjunto de F1. Vamos a ponerlo aquí abajo. Si A pertenece, si A pertenece a F2, entonces A menos N pertenece a F1. ¿Ok? Por cada término a la derecha hay uno a la izquierda. ¿Ok? ok. Pero si A es igual al conjunto que tiene a N, entonces su correspondiente es el conjunto vacío. Y el conjunto vacío, aunque sí está en F1, ¿verdad? Ese no lo estamos considerando en la suma. Ah, listo. Quiere decir que a la izquierda hay 2 a la n, 2 a la n menos 1, menos 1 términos, mientras que a la derecha hay 2 a la n menos 1 términos. Hay un término extra, que es el conjunto que contiene a n. Y ese es el 1 entre n que aparece. Ahí lo ves eso. Bueno, aquí arriba me faltó una cosa. Vamos a ver, lo que estamos haciendo era considerando esta productoria. El producto desde k igual a 1 hasta n, de 1 más 1 entre k. Entonces, a la hora de hacer el producto, por distributividad en cada factor, lo que estamos haciendo es o escogemos el 1 o escogemos el 1 entre k. Básicamente estamos armando un conjunto. Si escogemos el 1, quiere decir no metemos el elemento. Si escogemos 1 entre k, quiere decir estamos escogiendo el elemento. Entonces a la derecha nos va a quedar 2 a la n números, que son todas las posibles combinaciones, eh, que nos daría cada uno de los conjuntos, y el término que obtenemos es el producto de los inversos. Entonces a la izquierda el número se puede calcular fácilmente porque es un producto telescópico. Lo hay que tener en cuenta, que se me olvidó antes, es que
estamos contando también el conjunto vacío. Entonces hay que quitar el conjunto vacío, cuyo producto es 1. Una productoria vacía de 1. Igual aquí se puede ver, si multiplicamos los unos, tenemos el 1. Entonces, la respuesta a este número es n más 1, y cuando le quitamos el 1, nos da n, que es lo que teníamos antes. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora sí vamos a ir a lo que es ya la definición formal de lo que es una función generatriz. Entonces, una función generatriz es básicamente equivalente a una sucesión. ¿Ok? Vamos a tener términos que pueden ser reales, pueden ser complejos, o de hecho pueden irse a cualquier cuerpo. Digamos, pueden ser enteros módulo n. Eh, bueno, no necesariamente un cuerpo, pero un cuerpo es donde vamos a tener unas propiedades adicionales. Pero nos interesa trabajar con estas sucesiones como series de potencias. ¿Ok? Usualmente no vamos a evaluar, a veces sí se puede, pero nos va a interesar no los valores de x, sino los coeficientes. Entonces, primero la suma de dos sucesiones, dos funciones generatrices, es una suma sencilla. ¿Ok? Porque lo que hace es sumar término a término. Entonces, la suma de dos funciones generatrices debería ser como uno esperaría, constante con constante, término lineal con término lineal, y así sucesivamente. Tal vez lo que es bueno examinar un poco más es el producto. ¿Sí? Examinemos un poco más el producto, porque estamos multiplicando a0 más a1x más a2x a la 2 más a3x a la 3, 4x a la 4, y seguimos. Luego b0 más b1x más b2x a la 2 más b3x a la 3 y así sucesivamente. Ok, entonces, ¿cómo funciona la productoria? Básicamente uno intenta hacer distributividad y lo que le tiene es a sub 0 viene multiplicado con b sub 0. Luego a sub 0 va a venir multiplicado con b sub 1 x. A sub 0 vendría multiplicado con a sub 2 con b sub 2 x a la 2. A sub 0 vendría multiplicado con b sub 3 x a la 3. Digamos que así. Luego, bueno, ahí siguen apareciendo términos. Tenemos lo mismo con a sub 1. El a sub 1 se multiplica con el b sub 0 y tiene una x que voy a poner a la derecha. El a sub 1 se multiplica con el b sub 1 y nos queda una x cuadrado. El a sub 1 se multiplica con el b sub 2 y tenemos una x al cubo. Luego a sub 1 con b sub 3 tenemos una x al cuadrado. ¿Se cumplirían también tipo como las fórmulas de Vieta, lo que tienen la relación de los coeficientes? Que Bueno, primero es... es que las fórmulas de Vieta habla de las raíces Ah, y aquí y acá no. estamos con sumas infinitas, entonces. Ah, pues, Ujú. Pero bueno, ¿qué seguía? La sub 2 lo multiplicamos con el b sub 0 y tenemos una x a la 2. Y el b a sub 2 lo multiplicamos con el b sub 1 y tenemos una x a la 3. Y el a sub 2 lo multiplicamos con el b sub 2 y tenemos una x a la 4 y digamos que ahí sigue, hay más términos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De aquí vamos a tener los términos constantes, va a ser a sub 0 por b sub 0. ¿Ok? Esto es un término constante que acompaña a la x a la 0. Aquí los términos lineales va a ser a sub 1 multiplicado con b sub 0 y a sub 0 multiplicado con b sub 1. Porque la forma que lo obtenemos es multiplicando una constante con un término lineal. Entonces, esto nos da el coeficiente de x. Y luego, ¿cómo obtenemos la x a la 2?
hay tres formas de obtener un x a la 2. Multiplicando constante por término cuadrático, que es este de la izquierda, el primero, perdón. La otra forma sería multiplicando lineal con lineal o multiplicando cuadrático con constante. Si uno involucra términos de grado por lo menos 3, no va a obtener una x a la 2. Y aquí nos hace falta un término para obtener un x a la 3, que sería a sub 3 b0 x a la 3. ¿Okay? Entonces la forma que se van multiplicando es muy parecida al producto de polinomios. ¿Sí? Solo teniendo en cuenta que los términos van a ser infinitos. Pero lo que tenemos aquí es el producto polinomial. ¿Sí? Entonces lo que dice es que el producto de dos funciones generatrices va a estar definido a sub n x a la n igual 0 hasta infinito. Lo estamos multiplicando por n igual 0 hasta infinito de b sub n x a la n. Va a ser una nueva función generatriz. C sub 0, constante, término lineal, término cuadrático, término cúbico, y así sucesivamente, donde el término que acompaña a la x a la k se va a obtener de multiplicar constante con el término que tiene la k en el b, o lineal con el término que tiene la k menos 1 en b, o cuadrática con el término que tiene a la k menos 2 en b, y así sucesivamente. Para obtener el término c sub k, tenemos que considerar todas las sumas de enteros que suman, de parejas de enteros que suman k, con su respectivo coeficiente en a y su respectivo coeficiente en b. Entonces el último sería el término k'ésimo en a con la constante en b. ¿Okay? Entonces la fórmula para esto se puede escribir como la suma desde igual 0 hasta k de a sub i por b sub k menos i. ¿Okay? Entonces lo importante es que aquí estos dos siempre van a sumar k. ¿Okay? Entonces así es como tenemos el producto. Bueno, va a haber una función aquí que es la identidad. Una función generatriz que es la identidad. Que es la función generatriz 1. ¿Ok? O sea, 1 que es lo mismo que 1 más 0 por x más 0 por x a la 2 más 0 por x a la 3 y así sucesivamente. ¿Okay? No es difícil ver que si uno multiplica 1 por cualquier función generatriz, o sea, esta función sería b sub 0 es igual a 1 y b sub i es igual a 0, si i es mayor que 0, es sencillo ver que si lo multiplicamos por una función generatriz de a, sale acá, lo multiplicamos por el 1, va a ser como debería ser. Sumatoria de c sub k igual 0 hasta infinito, x a la k, donde c sub k, que es este producto que tenemos arriba, esta suma de productos que tenemos arriba, a sub i, b sub k menos i, ¿okay? Y este de aquí, lo que sabemos es que este término de aquí va a ser 0 si k es igual a i. Perdón, va a ser 0 si k es diferente de i. ¿Okay? Porque en ese caso es donde tenemos todos los demás son ceros. El único donde es 1 es igual a 1, solo si k es igual a i. O sea, tenemos solo a sub k. Entonces este va a ser el inverso y se puede verificar de forma muy sencilla. ¿Okay?
Y resulta que las funciones generatrices como se pueden invertir. Usualmente se puede invertir, quiere decir, podemos encontrar otra función tal que el producto de las dos funciones nos dé el 1. ¿Okay? Entonces aquí hay un ejercicio, hagamos primero el ejercicio, ahorita verificamos el resultado. Y dice que si uno multiplica 1 menos x por 1 más x a la 2, más x a la 3, bueno, y así sucesivamente, que esto es igual a 1, que este es el inverso. ¿Ok? Y en realidad de cálculo, si uno piensa en el lado derecho como la serie geométrica, uno recuerda que como serie geométrica, esto es 1 sobre 1 menos x. Pero aquí no estamos concentrados en los valores numéricos, porque la serie geométrica tiene sentido siempre y cuando x esté entre menos 1 y 1. Aquí estamos pensando en las funciones como las formas formales. Entonces vamos a verificar más bien el producto que nos dieron aquí para ver qué da 1. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es, básicamente, si este de aquí le llamamos p de x, entonces tenemos que p de x va a ser igual a 1 más x a la 2, más x a la 3. Y si multiplicamos p por x, esto va a ser x más x a la 2, más x a la 3, más x a la 4, y así sucesivamente. Entonces, si uno hace la resta, lo que va a obtener es la función generatriz, que aquí vale 1, aquí vale 0, 0, y así sucesivamente. O sea, vamos a tener 1. ¿Okay? Entonces, resulta, esto va a ser bastante útil para poder nosotros escribir la identidad 1x, x a la 2, es infinito, lo podemos escribir como 1 entre 1 menos x, para decir es el inverso de esta otra. ¿Sí? Entonces vamos a poder usar estas fracciones que van a querernos decir, estamos hablando de una función generatriz. ¿Okay? Bueno, aquí hay algo que nos dice que la función generatriz es invertible si solo si su término constante es diferente de 0. ¿Ok? Entonces, si uno tiene una función generatriz a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2, digamos que tiene inversa, b sub 0 más 0, perdón, más b sub 1x más b sub 2x a la 2. Cuando uno hace el producto, este producto debería ser 1. Digamos que este es el inverso, entonces el producto es 1. Pero por otro lado, el término constante de este producto es a sub 0 por b sub 0. ¿Sí? Quiere decir que este número tiene que ser 1. Entonces, si la inversa existe, el término constante de a tiene que ser diferente de 0. No me había dado cuenta que había levantado la mano. Sí, Oscar, la función generatriz no me está diciendo nada de x, eh, porque eso es cuando el valor absoluto es menor o igual a 1, ¿verdad? En la geométrica, como dijiste. Exacto. Aquí lo que nos interesa van a ser los coeficientes y no las x. La x nada más es una forma para manipular los coeficientes. Ah, ok. ¿Sí? Sí, ahorita vamos a terminar ya las definiciones formales, entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos usarlos. Ok, entonces aquí estamos diciendo que si es invertible, el término constante es diferente de 0. Y entonces lo que falta probar es que si el término constante es diferente de 0,
es 0, entonces existe la inversa. ¿Ok? Entonces, dado, digamos, P de X igual a sub 0 más A1X más A2X a la 2, queremos ver que existe una inversa. Queremos con constante diferente de 0, queremos encontrar o determinar digámosle Q, dado por los coeficientes B sub 0, B sub 1X más B sub 2X a la 2, tal que P de X por Q de X sea igual a 1. O sea, recuerden que el producto lo podemos escribir de esta forma, como suma S sub K, X a la K, donde C sub K es la suma desde I igual 0 hasta K de A sub I por B sub K menos I. ¿Okay? Y queremos que C sub K sea 1 si K es igual a 0 y 0 si K es mayor que 0. ¿Okay? Pero eso lo podemos definir de forma sencilla. Veanlo así. Porque uno dice, bueno, tome B sub 0 igual a 1 entre A 0. ¿Ok? Se puede porque es diferente de 0 y estamos trabajando en un cuerpo. Eso es lo que decía al inicio, que fuera un cuerpo. Y podemos definir el término B sub K más 1, el término B sub K, de forma recursiva. Lo podemos escribir como, básicamente pasamos a restar esta suma igual 1 hasta acá de A sub I por B sub K menos I. ¿Okay? Lo ponemos en negativo para que cancele los demás términos. Y luego este número lo vamos a estar multiplicando por A sub 0. Y la ventaja que tenemos es que A sub 0 no es 0, entonces podemos pasarlo a dividir. Y definir B sub K de esta forma, de forma recursiva. Entonces, con esta definición recursiva, vamos a tener que se cumple la identidad que nos dan. Que va a ser 0 si K es mayor que 0. Okay, entonces, no solo mostramos que existe la inversa, sino que tenemos un método para encontrar la inversa, que es revisando los coeficientes. Ok. Entonces, ya casi hacíamos ejemplos, pero veamos un poco las funciones generatrices conocidas. Entonces, de momento vamos a asumir algunas de ellas. La primera ya la probamos. 1 sobre 1 menos x es igual a 1 más x a la 2, y así sucesivamente. La 2, ok, bueno, una forma que se puede encontrar estas son con la derivada usando desarrollos de Taylor, pero una forma de encontrar la 2 es por inducción. Se dan, por ejemplo, que 1 menos x al cuadrado es lo mismo que 1 menos x por 1 menos x. Quiere decir que estamos agarrando la serie 1 más x a la 2, más hasta infinito, y la estamos elevando al cuadrado. Y vean qué es lo que tenemos. Bueno, todos son productos, todos los productos dan 1. Entonces, básicamente lo que obtenemos es el número de sumandos. 1 más 2x más 3x a la 2 más 4x a la 3 y así sucesivamente. Entonces aquí
vean que el término general es k más 1 por x a la k, y k más 1 es lo mismo que k más 1 escojo. Y, bueno, si lo ponemos en términos de n, tal vez para que coincida con la expresión de arriba, vean que n más 1 a la n es lo mismo que n más 1 sobre 1, que es lo que dice el punto 2, sí. Okay. Entonces, uno en realidad puede usar derivadas para encontrar estos valores, o puede usar inducción para el 2i, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tiene solución combinatoria? ¿O una idea combinatoria de eso? Perdón, ¿Hay una idea combinatoria del 2? del 2 sí, porque el 2 en realidad viene de la identidad. Hay dos formas de verlo. Uno es seguir usando esta identidad. Suma desde, vamos, desde igual 0, suma de n más k. Escojo suma de i más k, escojo k desde igual 1. Ya. Vamos a verlo aquí. Mejor. Okay. Sería de forma inductiva, que es así. 1 sobre 1 menos x a la k más 1 es igual a 1 entre 1 menos x por 1 menos x a la k. ¿Okay? Entonces este de aquí es 1 más x a la 2 por, y aquí estaríamos trabajando por inducción. Esta sería la fórmula, la función generatriz de n igual 0 hasta infinito de n más k menos 1. Escojo k menos 1. X a la n. ¿Okay? Entonces, al hacer el producto, de nuevo nos queda la forma de producto, n igual 0 hasta infinito. Ahora lo voy a escribir con n, c a la n, x a la n, donde queremos ver que cn es este que viene aquí. Queremos ver que este es cn. Entonces, la fórmula lo que nos dice es que cn viene dado por suma desde igual 0 hasta n de 1, que es el sub i, y n, este sería n menos i, más k menos 1, escojo k menos 1. Este sería el b sub n menos i. ¿Okay? Entonces, en lo que aquí tenemos, el 1 desaparece. Entonces estamos sumando los coeficientes binomiales. Esta es la suma desde igual 0 hasta n. Y para escribirlo más bonito, porque n menos i le podemos cambiar el orden, para escribirlo de la forma i más k menos 1, escojo k menos i. Y esto se puede ver por inducción. Hay varias formas, digamos, puede ser inducción usando Pascal, o si se puede hacer un argumento de doble conteo para verificar que esto es igual a n, escojo n más k, escojo k. ¿Okay? Entonces se puede hacer de esas dos formas, usando esta identidad. Eso sí, hay que
ahorita no la voy a probar, pero es de coeficientes binomiales. Esta Eso entidad no sería K-1 ahí abajo, no. ¿no? Veámosla así, vamos a ver. Básicamente sería esto, que n más k, escojo k, em, por la identidad de Pascal es n más k menos 1, escojo k, más n más k menos 1, escojo k menos 1. Ok, entonces aquí lo que estamos afirmando, lo que estamos haciendo es agregándole a esta sumatoria, si uno la divide, digamos, desde igual 0 hasta n menos 1, de i más k menos 1, escojo k menos 1, le estamos sumando el término cuando i vale n, que sería n más k menos 1, escojo k menos 1. ¿Ok? Entonces, por inducción, lo que uno ocupa mostrar es que estos dos son lo mismo, ¿verdad? Lo que uno tiene que mostrar por inducción es que este término coincide con el de arriba. Si eso pasa, tenemos la fórmula. Y inducción empieza en el caso donde n vale 0. Donde n vale 0 o donde n vale 1. Porque aquí hay un k menos 1. Ok, donde n vale... Ya va. Ok, sí, donde n vale 1, entonces estamos sumando hasta 0. Sí, entonces cuando n vale 1, tenemos 1 más k menos 1, escojo k, y esto tiene que ser igual a la suma desde igual 0 hasta 0, o sea, cuando igual 0, k menos 1, escojo k menos 1. Y aquí tienen formas diferentes, porque este sería k escojo k, es igual a k menos 1 escojo 1, pero esto es cierto porque ambos son iguales a 1. ¿Ok? Entonces, básicamente esta idea que viene aquí es equivalente a la idea de la suma de los enteros. O sea, por ejemplo, esta idea de que la suma desde k igual 0 hasta n, es n por n más 1 entre 2, que es igual a n más 1, escojo 2. ¿Ok? Entonces aquí, cuando uno suma términos lineales, la suma se vuelve cuadrática. Por eso es que el k pasa a k más 1. En este caso, el k menos 1 pasa a k. Y además, en la parte de arriba que estamos escogiendo, tenemos k escojo 1 y pasa a ser un n más 1 escojo 2. Entonces, es un caso particular de este de aquí, que se puede hacer con Pascal. Se puede ver de otra forma. Hay varias formas de verlo. Pero aquí, en realidad, hay dos utilidades que tiene. O sea, o usted me da esta fórmula en verde y prueba la entidad 2i con inducción. O digamos que usted ya sabe la entidad 2i, digamos que por usar Taylor, y de la identidad 2i, usted me puede mostrar la identidad que está en verde. O sea, esa es otra forma de mostrar la identidad en verde. Entonces, en general, uno puede tal vez probar identidades sobre pues, los números usando estos coeficientes. ¿Ok? Entonces, ahorita tal vez usamos un poco más de estas. Tal vez sea bueno mencionar. Esta de aquí, pues si no ocupamos Taylor para probarlo,
1 más x al alfa. Vean que cuando alfa es un número entero, tenemos la fórmula del binomio de Newton. La misma fórmula del binomio. Aquí esta fórmula se generaliza cuando alfa es cualquier número, usando esta expresión de aquí, visto el coeficiente binomial como un polinomio. ¿Ok? Y bueno, ahí está también la exponencial, que esa, pues no hay mucho que decir. Entonces, ahora sí, veamos un ejemplo ya con conteo. Algo que debería ser un poco sencillo. Lo que nos dice es, queremos el número de formas en las que se pueden cambiar n dólares usando solo monedas de 1 y 2. O sea, para cada n, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación n igual a a más 2b con a, b enteros no negativos? ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? N igual a más 2b con a y b enteros no negativos. Entonces, es algo que se podría hacer de forma sencilla, porque solo son dos términos, pero pongámoslo en términos de funciones generatrices. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, son enteros no negativos, ¿verdad? Porque es cambiar dinero, no puede ser dinero negativo. La idea es la siguiente. Vamos a poner una función generatriz, va a ser la geométrica, que es 1 más x, que este representa, el 1 representa 0 dólares, el x, voy a ponerle el exponente 1, representa, de hecho voy a ponerlo como x a la 0, tal vez para que quede más claro, representa $1. X a la 2 va a ser lo mismo que x a la 2 por 1. Entonces, esta función generatriz va a representar cuántas veces usamos $1. Y vamos a usar otra función generatriz que va a representar cuántas veces usamos $2. Entonces puede ser 0 veces, puede ser una vez usamos una moneda de $2, puede ser que usamos el $2 usamos 2 veces, puede ser que lo usamos 3 veces, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, la idea es la siguiente, que al hacer el producto, los coeficientes, los exponentes se van a sumar. ¿Ok? Entonces, el coeficiente de x a la n nos va a decir cuántas veces tenemos una suma de n. ¿Ok? Entonces, escribámoslo tal vez de forma larga. Esto sería, esto de aquí sería igual a 1, es el término constante. El término lineal se obtiene multiplicando lineal por constante o, constante por lineal, pero el lado derecho no tiene término lineal. Y el término cuadrático sería constante por cuadrático, es x0 por x2, o x2 por x0. Entonces, 2x a la 2. Que este de aquí se obtiene como x a la 0, pongámoslo así, x a la 0 más 2, y le estamos sumando x a la 2 más 0. Luego, el término x a la 3 se obtiene como 1 más 2
o 1 más 2 o 3 más 0. Entonces hay dos formas de obtener x a la 3, que sería tomando x a la 1 y sumándole 2, o x a la 3 y sumándole 0. ¿Ok? Hagamos solo uno más, que es el x a la 4. O tal vez hagamos primero aquí abajo. ¿Cómo obtenemos x a la 4? Podemos agarrar x a la 0 y multiplicarlo por x a la 4. Podemos agarrar x a la 2 y multiplicarlo por x a la 2. O podemos agarrar x a la 0 y multiplicarlo por x a la 4 y multiplicarlo por x a la 0. O sea que aquí hay un 3. ¿Ok? Quiere decir que el coeficiente que acompañe este de aquí, entonces esto lo podemos escribir como sumatoria de a sub n, x a la n, donde a sub n igual número de soluciones a más 2b igual n. ¿Ok? Entonces, para obtener el término x a la n, necesitamos que los exponentes sumen n, o sea que estamos contando cuántas veces los exponentes sumaron n. ¿Ok? Entonces, démosle nombre a estas funciones. Digamos que esta es p y esta es q. O sea que necesitamos el valor de p por q. O sea, necesitamos p de x por q de x. Pero note que q de x es p de x al cuadrado. Ok, entonces se permite hacer esto. La forma que obtenemos q de x es cambiando x por x a la 2 en p de x, ¿verdad? O sea, es la misma sucesión, solo que evalúa en x a la 2, la misma función generatriz. Y tenemos algo adicional, que es que p de x es igual a 1 sobre 1 menos x. ¿Ok? Entonces, q de x, que es igual a p de x a la 2, es igual a 1 sobre 1 menos x a la 2, que es igual a 1 menos x por 1 más x. Y resulta que nosotros podemos usar fracciones parciales para decir, vean que el de la derecha es lo mismo que tener 1 sobre 1 menos x, restarle 1 sobre 1 más x y dividir entre 2. Entonces, esto nos va a decir que p de x por q de x es igual a 1 medio de, multiplicamos por 1 menos x a la 2, y tenemos 1 menos x a la 2 menos, y aquí podemos hacer el producto como 1 menos x a la 2. ¿Sí? Entonces antes lo separamos para usar fracciones parciales. Ahorita ya que lo separamos, involucramos este p de x. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son las funciones generatrices que estamos considerando? Esta que tenemos aquí es cuando k vale 1 en el punto 2i. Cuando k vale 1, lo que tenemos es n más 1, escojo 1. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, esto sería 1 medio de la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n multiplicado por, y este de aquí vale n más 1. El de aquí vale n más 1. Mientras que el de la derecha es evaluar en x a la 2 la función geométrica. O sea que vale 1, pero solo cuando x es par, cuando n es par.
sea, este de aquí es 0 si n es impar, o 1 si n es par. Y viene en negativo, ¿verdad? Ya va, cometí un error. Aquí. Este es un más, ¿verdad? Porque la X es la que se cancela. Este es un más. Este es un más. Y este es un más, perdón. ¿Okay? Entonces, vean que cuando n vale 1, tenemos tenemos, este sería, n más 1 sería 2 y le estamos sumando 0. Entonces 2 entre 2 es 1, que es lo que tenemos aquí arriba. Ah, bueno, y cuando n vale 0, sería 1 y le estamos sumando 1. ¿Okay? Entonces la respuesta sería que a sub n sería igual a n más 1 medios, si n es impar, y n más 2 medios, si n es par. Ok, esto se puede unificar usando parte entera. Por ejemplo, puede ser n medios más 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta allí? Entendí el procedimiento, pero ¿por qué supones que AN va a ser el número de formas? Eso tiene que ver con el producto, por la definición de producto. O sea, ¿cómo obtenemos un x a la n? Aquí, vamos a ver, por ejemplo, el producto viene definido de esta forma. Cn igual, suma desde, pongamos acá igual 0 hasta n, de, ya, aquí a sub n lo llamé al número final, entonces llamémoslo esto a sub n. Y póngame el nombre, digamos, d sub n, digamos d sub n, que es el de la primera función generatriz, y e sub n menos k. ¿Ok? Entonces, por cada coeficiente estamos sumando un 1, siempre y cuando, o sea, aquí lo que tenemos son números que suman n, ¿verdad? N y n menos k suman n. Y cada uno de ellos, el de sub n siempre es 1, por ejemplo. Este de aquí siempre es 1. Y este de aquí es 1 o 0. Entonces lo que estamos haciendo es sumando 1 cada vez que tenemos una solución. Vamos tal vez con un número más clásico, que son los números de Fibonacci. A veces se define como f de 1 igual a 1, pero uno de los más comunes es f de 0 es igual a 1, f de 0 es igual a 0, f de 1 es igual a 1, y así continúa de forma recursiva como la suma de los dos anteriores. ¿Okay? Tal vez están familiarizados con los números de Fibonacci. Y nos dicen que usemos la función generatriz para determinar una fórmula explícita para los números de Fibonacci. Entonces, tal vez esta fórmula la conocen antes. Hay una fórmula, si uno sabe trabajar recursiones, puede obtener esta fórmula. Pero la forma más básica de ver la fórmula a veces como inducción. O sea, nos dicen, pruebe que esta es la fórmula de los números de Fibonacci usando inducción. ¿Okay?
Entonces la idea aquí es hacerlo de forma directa. Lo que pasa con inducción es que primero hay que tener la fórmula para poder probarla. En cambio, aquí vamos a resolver la recurrencia sin saber la fórmula de antemano. ¿Ok? Entonces, consideremos la función generatriz. P de x, que es igual a f de 0, f de 1x, f de 2x a la 2, f de 3x a la 3. Pongamos un término más y así vamos. Ok. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula recursiva? Bueno, nos dice que este vale 0, nos dice que este vale 1. Y aquí vamos a poder reemplazar f de 2 como f1 más f0. ¿Ok? La fórmula recursiva nos dice eso, que f2 va a ser igual a lo que está, a la suma de los que están abajo. Y de forma similar, f3 es la suma de los que están abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos fijamos, en esta fila de aquí, básicamente tenemos la misma función generatriz, solo que está corrida. ¿Ok? Entonces, en vez de venir f0, f1 acompañado de x, viene acompañado de x a la 2. Y de forma similar en el renglón de abajo está la función generatriz, pero está corrida un poco. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es la siguiente identidad. Vamos a poder escribir p de x, lo podemos escribir como f0, que es 0, entonces en realidad no aparece, pero no importa. Más f1, que es 1, entonces más 1 por x, entonces este es f0, más f1 por x, más, escribámoslo así, suma desde n igual 2 hasta infinito de fn por x a la n, que es lo mismo que 0 más 1 por x más suma desde n igual 2 hasta infinito de la suma que tenemos arriba, fn menos 1 más fn menos 2 por x a la n. ¿Okay? Si separamos esto en dos sumas, entonces esto sería suma desde n igual 2 hasta infinito de f de n menos 1 x a la n más suma desde n igual 2 hasta infinito de f n menos 2 x a la n. Pero podemos arreglar los índices. Arreglemos los índices. Quiere decir que vean que el término de Fibonacci, si n empieza en 2, n menos 1 empieza en 1. Entonces arreglemos eso. Eso sería suma desde n igual 1 hasta infinito del número de Fibonacci número n por x a la n más 1. Entonces voy a escribirlo de esta forma, con el x fuera. Bueno, quiere decir que el x fuera, ahorita lo vamos a poner más bien sacado a factor común, lo vamos a poner aquí. Y aquí tenemos la suma desde n igual 0, f hasta infinito, de f sub n, ¿verdad? Cuando n vale 2, f sub n, n menos 2 vale 0. Y aquí el exponente aparece, pero con un más 2. ¿Okay? Entonces, en vez de ponerlo así,
perdón, lo voy a poner como multiplicado por x a la 2. Para decir, bueno, podemos correr este de aquí a factor común para ponerlo de aquí primero. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea? Que esto es 0 más x más, y vean que este de aquí es básicamente x multiplicado por p de x, solo que le estamos restando el término 0, que es 0, entonces no va a afectar mucho. Y este de aquí es x a la 2 por la misma función generatriz. ¿Ok? O sea que p de x es igual a x más x por p de x más x al cuadrado por p de x. Esto quiere decir que si pasamos a restar p de x multiplicado por 1 menos x al cuadrado es igual a x. Y esto quiere decir que p de x es igual a, puedo escribir el cuadrático como positivo, y para hacer eso tendría que convertir el de arriba en negativo. Esto de aquí. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, veamos qué podemos hacer con el lado derecho. Y el lado derecho se puede factorizar. El lado derecho, y de aquí, bueno, aquí, x a la 2 más x menos 1. Si uno saca el discriminante, le da 5. ¿Ok? Y lo que obtenemos es que las raíces son x igual a menos 1 más menos raíz de 5 entre 2. ¿Ok? Que de momento, por simplicidad, voy a llamar esto alfa 1 y alfa 2. Serían alfa 1 y alfa 2, donde se tiene que alfa 1 más alfa 2 es menos 1. Y alfa 1 por alfa 2 es igual a menos 1. Y esto ya sí son las relaciones de Viet. Igual se puede verificar con el resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos usar otra vez fracciones parciales. Va a ser menos x sobre x menos alfa por x más alfa es igual a a sobre x menos alfa más b
sobre x más alfa. Ya, eso no es, eso son, estoy mezclando un poco las cosas. Esto sería un alfa 1 y un alfa 2. X menos alfa 2. Ok, y esto de aquí, lo que tenemos es que es x por a más b y más, y tenemos el producto b por alfa 1, de hecho el producto es negativo, menos a por alfa 2. Todo por x menos alfa 1 por x menos alfa 2. Entonces lo que queremos es que se satisfaga la identidad, o sea que esto de aquí sea igual a este de aquí y que el término que no aparece, el 0, debería ser igual al 0 que está aquí. Entonces las identidades que tenemos es que a más b es igual a menos 1. Quiere decir que a es igual a menos 1 menos b. Entonces, de aquí tenemos que b por alfa 1 más a por alfa 2 sería igual a b, alfa 1 menos alfa 2, por, eh, no, perdón, no por, sino menos eh, alfa 2. Ok, entonces aquí tal vez ocupamos no la suma, sino la resta. Y aquí vean que alfa 1 y alfa 2 son cualquier cosa, o sea, se puede hacer en cualquier orden. Entonces tomemos alfa 2 como el positivo, no, perdón, alfa 2 como el negativo, para que quede mejor. Eh, si alfa 2 es el negativo, tenemos que alfa 1 menos alfa 2 es igual a raíz de 5. Entonces este de aquí es raíz de 5 menos 1 menos raíz de 5 de 2. ¿Sí? Eh, punto.
Nada más déjame revisar un momento estos cálculos porque los números sí están un poquillo... bueno, este fue que se me fue la B. Sí, esta vez apareció. Ok. Y lo que queremos es que esto sea igual a 0, ¿verdad? Esto tal vez lo dejé de lado. Esto debería ser igual a 0. ¿Ok? Quiere decir que B sería menos 1 menos raíz de 5 entre 2 sobre 2. Sobre 2 raíz de 5. Este número sería 1 entre raíz de 5 por el negativo, que es alfa 2. Y aquí esto implica que alfa 1, no, que A1 es igual a menos B, que sería 1 más raíz de 5 sobre 2 raíz de 5. Ahí. Le restamos 1. Entonces esto queda 1 menos raíz de 5 sobre 2 raíz de 5. Que es igual a alfa 1 sobre raíz de 5. Ese es el asunto. Ok, estamos bien entonces. Entonces, quiere decir que los números de Fibonacci, el polinomio satisface que va a ser igual a 1 entre raíz de 5. Ambos tienen raíz de 5 abajo. Por aquí tenemos un alfa 1 sobre x menos alfa 1 más alfa 2 por x menos alfa 2. Entonces aquí vamos a querer usar la función geométrica, la geométrica. Y la forma que vamos a hacer eso, si uno saca factor común, un alfa 1 y un alfa 2 del numerador y el denominador, es que esto es igual a 1 raíz de 5 sobre 1 x sobre alfa 1 menos 1 más 1 sobre x sobre alfa 2 menos 1. ¿Ok? Entonces aquí vamos a usar la geométrica usando x sobre alfa 1 y x sobre alfa 2. ¿Ok? Entonces aquí tal vez entre las observaciones que tenemos, ok, la que vamos a ver es la geométrica. Esta que está aquí, 1 menos x, bueno, vendría en negativo, pero no importa. Y aparecen los inversos de alfa 1 y alfa 2. Pero vean de aquí que prácticamente el inverso de alfa 1 es menos alfa 2 y viceversa. O sea, son casi, uno es casi el inverso del otro. De esta ecuación de aquí, alfa 1 por alfa 2 es igual a menos 1. Tenemos básicamente que 1 entre alfa 1 es menos alfa 2 y viceversa, 1 entre alfa 2 es menos alfa 1. O sea, 1 entre alfa 1
Ok, solo cuestión de ponerle un menos. Y lo que tenemos es, este es el positivo. Pues nos quedaría 1 menos raíz de 5 medios. Y el otro nos quedaría más bien 1 más raíz de 5 medios. Ok, entonces es x multiplicado por esto a la n. Esto de aquí sería un quinto por suma de x a la n multiplicado, bueno, y viene multiplicado con un menos, aquí me faltó un menos arriba, este era un menos, a es igual a menos alfa 1 sobre raíz de 5, este es un menos, entonces aquí este de aquí es un menos. Y lo que tenemos, voy a escribirlo mejor abajo, 1 entre raíz de 5, suma de este menos arregla este término de aquí, entonces tenemos x alfa 2 a la n, es el primer término, y el otro sería menos x al alfa 1 a la n, es el segundo término. Y si sacamos a factor común el x a la n, y voy a poner raíz de 5 aquí adentro, x a la n factor común, raíz de 5, lo que nos quedaría adentro sería alfa, primero alfa 2, menos alfa, perdón, esto era un menos alfa 2, menos alfa 1, pero aquí los calculamos que era 1, ya perdí cuál era cuál. Alfa 2 es el negativo. Porque él quería quedar esto es lo que debería quedarnos. A ver, alfa 2 negativo. Ok, sí, alfa 2 es el negativo, pero con el menos quedaba positivo, era eso. Sí, entonces queda esta fórmula, que es la de los números de Fibonacci. Ok, entonces esa es la fórmula conocida de los números de Fibonacci. 1 más raíz de 5 entre 2 a la n menos 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n, todo dividido entre raíz de 5. Uf, ok. Em, bueno, aquí hay otra fórmula recursiva que son los números de Catalán. Se fue bastante tiempo en los Fibonacci. ¿Qué más tenemos? Bueno, las funciones generatrices también se pueden usar para sacar probabilidades en algunos casos. Y al final tenemos, bueno, tenemos lo que es la derivada, que nos permite calcular nuevas funciones generatrices a partir de otras. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, suma de n por x a la n, se puede escribir como la derivada de x a la n
Pero cuando uno deriva, el grado se baja. Entonces uno puede multiplicar esta por x. Entonces esta es la derivada, esto es x, por la derivada de 1 menos x. Y al derivar 1 entre 1 menos x, obtenemos 1 menos x al cuadrado. Entonces esto es igual a x sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, estas derivadas que tenemos aquí van a coincidir con las derivadas de cálculo, pero básicamente son las derivadas de polinomios. Entonces lo que hacemos es derivar término a término, que es bajar la n y disminuir el coeficiente de x a la n en 1. Y es fácil ver que satisface la propiedad de la suma y la propiedad del producto también. Entonces es verificar la propiedad del producto, la satisface en funciones generatrices. Y uno la verifica polinomio a polinomio. Entonces no con la verificación de cálculo, sino verificando la fórmula de polinomios, que esto se cumple. Y de nuevo esto funciona para funciones generatrices en diferentes cuerpos o anillos. Entonces, por eso cálculo tal vez no se pueda usar, pero la fórmula sí se vale, sí se puede definir cuando estamos hablando de enteros. O sea, si usted me dice enteros módulo 5, la fórmula tiene sentido. Bueno, para hacerlo los coeficientes tendrían que ser también enteros. Eso sí. ¿Okay? Y otra forma de llevar control sobre sucesiones va a ser usando lo que a veces se conoce como funciones generatrices del segundo tipo, que lo que hacemos es más bien poner, cuando tenemos una sucesión de enteros positivos usualmente, los ponemos como coeficientes, como exponentes, perdón, y entonces a la hora de hacer el producto, lo que vamos a obtener son todas las sumas que dan n. Entonces lo hicimos algo parecido con los dólares, que ponemos los coeficientes a sub n de exponentes, los coeficientes b sub n de exponentes, y al hacer los productos, queremos los términos x a la n, el coeficiente de x a la n. Entonces, para obtener el coeficiente de x a la n, tenemos que ver cuántas sumas a n, a i y b, j son iguales a n. ¿Okay? Entonces, este de aquí también se puede escribir algo como esto. Suponiendo que son enteros, digamos, si son enteros negativos hay que tener mucho cuidado, pero digamos que pueden ser enteros negativos. Y aquí nos daría x a la n, vendría acompañado del número de a sub i más b sub j igual a n. ¿Ok? Entonces, en los problemas hay unos que usan este segundo tipo. Quiero tal vez hablar de este que es de probabilidad. Que lo que nos dice, se lanza un dado n veces. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de resultados sea múltiplo de 5? Entonces, si lanzamos el dado n veces, el resultado podría ser, pues siempre es mínimo n, porque el dado tiene 6 caras, cada una con probabilidad un sexto. Entonces, lo que necesitamos ver es la probabilidad de que sume 5, llamémosle probabilidad de que sea 5, probabilidad de que sea 10, 15, 20 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si lanzamos un dado una vez, la probabilidad de que sea múltiplo de 5 es un sexto, ¿verdad? Entonces, si n es igual a 1, la probabilidad sería un sexto, porque la única forma de obtener múltiplo de 5 es que el resultado sea 5. ¿Okay? Mientras que si lanzamos el dado dos veces, necesitaríamos obtener o 5 o 10. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Al tirar dos dados, la probabilidad sería 1 entre 36. Pero ¿cuántos resultados son múltiplos de 5? Bueno, para obtener el 5, tenemos 1 más 4, 2 más 3, 4 más 1. Bueno, me faltó el 3 más 2, o sea, hay 4 formas para obtener el 5. Y para obtener el 10, como el dado es máximo 6, sería 4 y 6, 5 y 5, o 6 y 4.
Entonces más 3. Entonces sería en este caso 7 sobre 36. Ok. Bueno, resulta que si uno tira el dado 5 veces, es más probable sacar un 5 que un múltiplo de 5 que en los otros casos. ¿Ok? De los 5 posibles residuos, 5 se vuelve más probable cuando tiramos el dado 5 veces. Pero, ¿cómo hacemos para llevar control del resultado de los dados? Bueno, de esta forma. Nosotros consideramos un dado como 1 más x a la 2 más x a la 3 más x a la 4 más x a la 5. Bueno, aquí puse un 1, pero iría a ser un x a la 6. Entonces, pongámosle x a la 6 mejor. O sea, va a dar lo mismo porque nos interesa su módulo, pero lo que quería decir es vamos a llevar el control del resultado del dado. Entonces, así. Cada uno de estos voy a ir entre 6 para que cada uno de estos conserve la probabilidad de sacar i cuando tiramos un dado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros elevamos esto a la n, estamos representando tirar el dado n veces. Y los coeficientes van a llevar el control de los sumandos. ¿Ok? Entonces, cada dado se tira de forma independiente con probabilidad de un sexto. Y lo que vamos a tener aquí va a ser el valor de las sumas. Entonces, por ejemplo, el x a la 4 sería cuántas veces los dados suman 4. Si tiramos más de 4 dados, es imposible obtener un x a la 4. ¿Ok? Entonces, esta función nos va a contar la probabilidad de sacar cierto número tirando n veces. Entonces, llamémosle p sub 1, digamos que p sub 0 por p1x más p sub 2x a la 2, y así sucesivamente, donde p sub i va a ser la probabilidad de sacar i, ¿verdad? Entonces, como dijimos, si n es grande, si i es más pequeño que n, es imposible obtener el resultado i. ¿Ok? Pero no nos interesa todos los resultados, nos interesa un resultado particular, que es el valor, nos interesa p sub 0, o sea, p sub 0 no es posible, pero no importa. P sub 0 va a ser siempre 0. Nos interesa este valor. ¿Ok? Queremos encontrar este valor de alguna forma. Y vean una cosa, aquí este polinomio, bueno, esta función generatriz es un polinomio. ¿Okay? Los polinomios también pueden ser funciones generatrices, como hemos visto antes. Es un polinomio porque no es infinito, básicamente. ¿Y cómo hacemos para obtener esta suma de acuerdo al polinomio? ¿Okay? Entonces, hay una entidad que nos va a permitir obtener esa suma. ¿Okay? ¿Okay? Esto va a ser con las raíces de la unidad. Entonces, ¿qué cumplían las raíces de la unidad? Digamos que este es omega, esto omega a la 2, esto omega a la 3 y esto omega a la 4. Y este es 1. ¿Ok? Son las soluciones de x a la 5 igual a 1. O x a la 5 menos 1 igual a 0. Entonces, una propiedad muy importante de las raíces de la unidad es que, bueno, todas las raíces de la unidad se ven como omega a la 0 más omega, omega más omega cuadrado más omega a la 3 más omega a la 4. ¿Ok? Y resulta que si uno eleva, resulta que esta suma es igual a 0. ¿Ok? Que sería, de cierta fórmula, se puede ver como las fórmulas de Viet. La suma de las soluciones es igual al coeficiente
de grado n-1, que es el grado 4 en este caso, y es 0. Pero en realidad esto se puede generalizar un poco más. Si uno toma las potencias de las raíces de la unidad, digamos que las raíces de la unidad a veces uno les pone nombres diferentes. ¿Sí? Si uno los eleva a cualquier potencia, y sumamos el resultado, esto va a ser siempre 0 o va a ser 5. 0 si k no divide a 5 y 5 si k divide a 5. ¿Ok? Entonces, lo que pasa aquí es que si k divide a 5, todos estos números van a ser 1, entonces estamos sumando 1 5 veces. Mientras que si k no divide a 5, esto va a ser lo mismo que escribir suma, estamos sumando omega a la k. Una de estas raíces es 1. Entonces pongamos esa primero. Una raíz siempre es 1. Entonces estamos sumando 1 a la k más omega a la k más omega a la 2k más omega a la 3k más omega a la 4k. Y esto de aquí, esto de aquí sería es una suma geométrica. Estamos sumando esta potencia de W a la K. Entonces esto se ve como omega a la K a la 4 más 1 menos 1 sobre omega a la K menos 1. Siempre que, esto sería, si omega a la K es diferente de 1. Pero esto de aquí es omega a la 5K menos 1 sobre omega a la K menos 1. Y este de aquí sería 1. Pues la respuesta es 0. ¿Ok? Bueno, ¿y eso qué nos dice? Eso nos dice que si nosotros consideramos la suma de evaluar P en las raíces de la unidad, en 1 más P en la una raíz de la unidad, más P en la siguiente raíz de la unidad, esto nos da, por cada potencia, se va a cancelar las que no son potencias de 5 y las que son potencias de 5 se van a unir. Entonces esto es 5 veces suma de P sub 5N. No, N ya lo estamos usando, entonces 5K. ¿Ok? Entonces la forma para calcular esta probabilidad se puede hacer evaluando en las raíces de la unidad. Entonces regresando al polinomio, lo que nosotros tenemos es que P de 1 es 1. Estamos sumando 1 6 veces. Estamos sumando 1 6 veces. Mientras que P de omega bueno, tal vez vamos a ponerlo
Entonces, vamos a ponerlo abajo, más espacio. Resulta que P de omega sería 1 más omega a la 2 más omega a la 3 más omega a la 4 más omega a la 5. Ya va, se me fue, este 1 se me fue. No debería estar ahí. Más omega a la 6. ¿Ok? Entonces, omega a la 5 es 1, ¿verdad? Y omega a la 6 es omega otra vez. Y aquí tenemos la suma de las raíces de la unidad. Y ya habíamos dicho que esto es 0. Entonces, todo esto está elevado a las n. Y hay un 6 abajo. Entonces, este de aquí es omega a la n sobre 6 a la n. Y esto es para cualquiera de los omegas, cualquiera de las raíces de la unidad. Entonces, cuando hacemos la suma, esto nos va a decir que la suma de igual 1 hasta 5 de P de omega a la, 5, a la I, y esto es para todo raíz de la unidad diferente de 1, ¿verdad? Eso sí. Esto sería la suma de 1 más omega 1 a la n, más omega 2 a la n, más omega 3 a la n, más omega 4 a la n, todo sobre 6 a la n. Y esto es igual a... Ah, bueno, al final hay que dividir entre 5, ¿verdad? Esto es... aquí lo escribí mal. Esto más bien es... Si hacemos esto, nos va a aparecer multiplicado por 5. Entonces este 5 de aquí. Esta suma es igual a... ok, aquí este 1 no está elevado a la 6, es un sexto, solo afecta a los otros de aquí. Entonces, esta suma de los 4, si n no es múltiplo de 5, sería menos 1. ¿Ok? Entonces sería 1 menos 1 a la 6 a la n, sobre 6 a la n. Mientras que si n es múltiplo de 5, tendríamos 1 más, todos son 4, 4 sobre 6 a la n. ¿Ok? Entonces la respuesta final sería que la probabilidad es este número entre 5. Hay que hacer los casos, ¿verdad? El primer caso es cuando n no divida, 5 no divide n, y cuando n divida 5. Ok, esto... entonces tal vez si lo escribimos por aquí. Implica que la probabilidad que queremos es igual a un quinto menos 1 entre 5 por 6 a la n. Este era si n no divide a 5. Y un quinto más 4 sobre 5 por 6 a la n, si n divide a 5. ¿Ok? Creo que quedó claro, al menos para mí. Ok. Entonces, ya vamos a ir terminando, nada más mencionar que esta fórmula de los números de Catalán eh, es muy, ayuda bastante a la hora de considerar funciones generatrices, porque básicamente este producto que tenemos aquí, si uno se fija, los coeficientes siempre suman n-1. ¿Ok? Entonces resulta que esto es básicamente los números de Catalán otra vez. El producto, perdón, de los números de Catalán. Si P de X
es igual a la suma de los números de Catalán, n igual 0 hasta infinito, entonces p de x al cuadrado es igual a c sub 0 al cuadrado más c sub 0, c sub 1, más c sub 1, c sub 0, por x, más c sub 0, c sub 2, más c sub 1, c sub 1, más c sub 2, c sub 1, x a la 2. ¿Ok? Entonces esto de aquí, lo que tenemos es que por la fórmula recursiva, esto es c sub 1, esto es c sub 2 por x, esto es c sub 3 por x a la 2, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Básicamente, estamos dividiendo p de x, lo estamos dividiendo entre x para obtener los números de Catalán, pero esto es después de quitar el término c sub 0. ¿Ok? Entonces lo que tenemos, ok, ahora si estamos bien, es que x, p de x al cuadrado, menos p de x más 1 es igual a 0. Ok, es que antes, sí, se lo tenía bien, solo que a la hora de pasarlo, puse la x con el término lineal. Y ahora sí, podemos usar la fórmula del discriminante. Es cuadrática en p de x, entonces queremos resolver en p de x. La fórmula del discriminante nos dice que el discriminante es 1 menos 4x. Quiere decir que p de x es igual a 1 más menos 1 menos 4x sobre 2. Y este más menos quiere decir es o más o es menos. Entonces lo que uno puede hacer es traer la fórmula de la raíz cuadrada. Okay, la fórmula de raíz cuadrada la tenemos ahí arriba. Entonces, momento, esto sería 1 menos 4x a la 1 medio. Y aquí tenemos una fórmula que dice que es 1 medio escojo n. Okay, esto es igual a la suma de 1 medio escojo n por, revisemos la bien otra vez, esto tiene un símbolo positivo, entonces este sería en negativo, viene en negativo menos 4x a la n. Okay. Este n igual 0 hasta infinito. Y tenemos que 1 medio escojo n es igual a 1 medio por 1 medio menos 1 por 1 medio menos 2 por 1 medio menos n menos n. Todo está ahí entre n factorial. ¿Sí? Luego tenemos un 4 a la n y un menos 1 a la n. Ah, bueno, o sea, aquí estamos solo examinando el coeficiente. Empecemos examinando el coeficiente. Y aquí lo que vamos a tener es que los denominadores siempre son 2, ¿verdad? 2 negativo. En términos negativos van a haber menos 1 a la n términos negativos. La n menos 1 términos negativos.
Entonces, básicamente el menos se va a cancelar con el del menos 4 a la n. Y el denominador siempre es 2, siempre hay una potencia 2. Entonces, 2 a la n. Y ya tenemos un n factorial abajo. Y los números que nos van quedando sería 1. Luego los volvemos positivos. Entonces, aquí tendríamos un 1 positivo. Este es un 3. 5 hasta llegar a 2n menos 1. Hasta llegar a 2n menos 1. 2n menos 1 es el último factor. Y aquí lo que nos hacen falta son los términos pares. ¿Okay? Nos hace falta para tener un factorial, por decirlo así, nos hace falta un 2, nos hace falta un 4, nos hace falta un 6, y digamos que nos hace falta un 2 a la 2 por n. ¿Okay? O sea que si nosotros agarramos este término, con esto un poquito, si nosotros agarramos y multiplicamos por 2n, por estos números, tanto arriba como abajo, ¿okay? Entonces si nosotros multiplicamos por 2, 4, bueno, 2, 4, 6, hasta 2n, tanto arriba como abajo, arriba, básicamente tendríamos 2n factorial, mientras que abajo, si sacamos las potencias de 2, los 2 de cada factor, tendríamos un 2 a la 2n, o sea, un 4 a la n, y tendríamos un n factorial al cuadrado. ¿Okay? Tenemos un n factorial al cuadrado, y aquí esto diría que menos un medio, escojo n, por menos 4 a la n, es igual a menos 2n escojo n. ¿Okay? Se cancela el 4 a la n, nos queda un signo negativo y tenemos menos 2n escojo n. Aquí arriba veo que falta una x. O sea, recuerden que esto es, la fórmula cuadrática es un 2a abajo, entonces falta una x. Y este de aquí sería entonces 1 más menos 2x de la suma de 2n escojo 2 por x a la n. Entonces aquí uno puede ver que ya este viene multiplicado. Bueno, este es un más menos. Había un menos aquí afuera, pero puse el menos dentro del más menos. Y lo que uno puede ver es que los coeficientes del Ocatrán claramente son positivos, ¿verdad? Vamos a ver, eso está bien. Los de Catalán claramente son positivos.
Aquí, cuando n es 0, tal vez se comporta un poco diferente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que aquí multipliqué por 2n arriba y abajo, pero si n es 0, esto no tiene sentido. Entonces hay que examinar el coeficiente. Hay que examinar el coeficiente por aparte. O sea, esta fórmula es válida cuando n es por lo menos 1. Pues dejémoslo como más menos y pongámosle el menos aquí. Y el coeficiente 0 de aquí sería un medio escojo 0, que es 1, ¿verdad? Algo escojo 0 siempre 1, y menos 4n es 1. Entonces tenemos este de aquí, 1 más esto de acá. Y ahora sí, lo que uno puede es que los coeficientes de catalán claramente son todos positivos, ¿verdad? Por su forma recursiva nunca van a ser negativos. O incluso examinando el término constante, se da cuenta que este es 1. Entonces, no puede, no puede venir en positivo. O sea, si viene en positivo después de hacer la cancelación. Entonces aquí hay un 2 dividiendo. Y por este x, el coeficiente se va corriendo un poco. O sea, el coeficiente de x a la n más 1, sin dividir entre 2, se transforma en el coeficiente de x a la n. Entonces la conclusión final sería que el coeficiente enésimo, ya vi dónde está el error, es aquí. Estos son n términos. O sea, esto sería menos n menos 1. Entonces el último término no es 2n menos 1, sino que es 2n menos 3. Entonces aquí uno más bien, lo último por lo que deberíamos multiplicar puede ser n menos 1. ¿Okay? Y entonces lo que nos queda es 4 a la n. Este de aquí es 2 veces. Sacamos un 1 entre n más 1 y un 2 a la n. No, un 4 a la n. Y nos queda un 2n menos 2, escojo n menos 1. Entonces esta suma es la que nos va a quedar. Esta suma nos queda 2n menos 2, escojo n menos 1, dividido entre 2 y dividido entre n menos 1. No, el 2 está arriba. Sobre n más 1 y multiplicado por 2. Y una vez que se cancele, lo que obtendríamos es, cancelamos el 2 y revisamos el índice. Y lo que nos queda es la forma clásica, 1 entre n más 1 por 2n. Escojo n. Ok, eso sería. Bueno, entonces terminamos con esto.